El tema para esta noche es precisamente las consecuencias que causan los accidentes de tránsito. De acuerdo, precisamente como les decía, ¿no? Caracterizando los siniestros viales en el Ecuador, teniendo y echando mano precisamente de esta información técnica que ha analizado precisamente los datos, se ha definido, por supuesto, que con relación al tipo de vía, la mayor cantidad de siniestros se registraron precisamente en la vía estatal. Y esto probablemente tendrá su asidero, es mi criterio muy personal, en que tal vez porque las condiciones propias de la vía, la infraestructura con la que contamos, nos brinda una aparente idea de seguridad. Es decir, nos relajamos tanto que no tomamos las debidas precauciones de la conducción, ¿no? Justamente es aquello. Lo que no sucede cuando de pronto la vía está en mal estado, la vía no tiene capa de rodadura de asfalto, pavimento, es una vía a nivel de lastrado, es una vía de segundo, de tercer orden o camino vecinal. Ahí está la respuesta a esta situación, ¿no? Y por supuesto, claro está, ¿no? Nosotros siempre vemos la, la herida, digámoslo así, y por supuesto la respectiva curación a la misma, o por no utilizar otros términos. Respecto de las alternativas de la solución de los siniestros viales, en relación a disminuir los accidentes de tránsito en las zonas urbanas, nosotros quisiéramos que se implante en algún momento, en alguna temporalidad, un examen de conducir de acuerdo a una normativa que involucre tanto los conocimientos, la experticia, el conocimiento precisamente de funcionamiento de vehículo. No, porque probablemente muchos conductores padecemos o adolecemos de este pequeño inconveniente, ¿no? Tenemos también una especie de propuesta técnica para disminuir los accidentes de tránsito dentro de la jurisdicción de los cantones. Hablemos en el cantón de Obama. Plantearíamos lo siguiente, ¿no? Y esto ojalá en algún momento se cristalice. Digamos una planeación estratégica, una planeación táctica y una planeación operacional. Bueno, hablando un poquito más sencillo para que lo entiendan, en lo estratégico, elaborar un mapa de las zonas críticas, donde se conozcan como zonas candentes, ¿no? Donde se da la mayor ocurrencia de los accidentes de tránsito, para evaluar y ver qué soluciones podemos brindar. Si tal vez requiere mayor semaforización, probablemente el cambio de sentido de circulación, muy seguro, estimo yo, tal vez convertir esa vía bidireccional en unidireccional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también una de la planeación táctica, digámoslo así, sería una conversión e interpretación de planes concretos, planes de movilidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque justamente existe el organismo encargado de la competencia de tránsito, en este caso la municipal de Riobamba, que probablemente podría implantar estos planes concretos de movilidad, ¿no? Y finalmente, en el tema de la operación, tal vez unos planes tácticos que justamente se desenvuelven o se desarrollan en cada una de las áreas de los departamentos técnicos que forman parte de esto, ¿no? Y justamente nosotros habíamos revisado, echado mano de una información que tenemos disponible. Esta información disponible nos dice que en 22 de las 24 provincias del Ecuador se observaron causas predominantes para los accidentes de tránsito. Escuchemos. Por ejemplo, el 96% de los siniestros tiene como la conducción con falta de atención la primera causa con mayor incidencia. Le sigue la causa del estado de embriaguez. Continuamos con el no ceder el derecho de vía o preferencia del paso al peatón. La falta de atención en la conducción, el exceso de velocidad, la imprudencia del peatón. Vean aquí también parte y parte. El factor climático. ¿Qué significa esto? Que si usted no considera
situaciones adecuadas para su manejo le perjudicarían, dado su condición, es preferible no provocar a las circunstancias, desencadenar los causales. El tema del adelantamiento inadecuado, daños mecánicos y por supuesto no olvidar, no dejar a un lado lo que son los casos fortuitos, imprevistos, ¿no? Con respecto a los factores estos que les he manifestado, datos que se manejan, justamente tenemos como causa predominante, justamente en 9 de las 10 causas que les había manifestado, que no necesariamente era por presencia de lluvia, precipitación fluvial en ese momento, presencia de neblina, sino en condiciones de que el cielo estaba despejado. Es decir, existe una mala maniobrabilidad en el cual no conducimos con atención debida, no nos involucramos con las condiciones en ese momento, en esa circunstancia de lo que es el tránsito. ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir respecto de ello? Que también hemos recabado información que guarda precisamente relación con las diferencias también no solamente de índole material propiamente dicho, ¿no? Aquello le tenemos que agregar también las pérdidas temporales y las pérdidas energéticas. Bueno, ¿de qué se trata esto, no? Siempre nos gusta un poquito tratar de explicar en la medida de lo posible. Las pérdidas materiales son consecuencias, obviamente, de los accidentes. Van a generar daños, consecuencias negativas, pero tienen manifestaciones de diversa índole. Haciendo un esquema, porque se encontró en un esquema, diferenciamos las pérdidas temporales, las pérdidas energéticas de los daños materiales propiamente dicho. Bueno, ¿qué son las pérdidas temporales? Su nombre lo dice, ¿no? Tiempo. Temporalidad. Son las pérdidas en el tiempo previsto para el desarrollo de un trabajo, de una actividad personal, educativa, etcétera, como los retrasos o alargamientos imprevistos en los tiempos programados para realizar tal o cual acción, ¿no? Así como los paros o interrupciones con paradas obligatorias y que no fueron deseadas ni estuvieron planificadas en ninguno de los involucrados en un accidente de tránsito, tanto en los procesos laborales, personales, familiares, particulares, que también repercuten obviamente en retrasos. Es decir, usted está en su actividad laboral y resulta que no tiene o no entrega con eficacia precisamente los resultados. Es decir, va a tener una evaluación negativa que va a, en algunos de los casos, a trascender inclusive con la pérdida del mismo, ¿no? Tenemos otro caso de pérdidas que se dan, pérdidas energéticas, ¿no? Y es basado en una situación un poco más intrínseca del ser humano, ¿no? Hablamos que existe un descontrol en los intercambios energéticos intrínsecos que yo les decía, en todo trabajo, en toda actividad particular, en toda actividad académica, porque involuntariamente hay escapes energéticos. Bueno, ¿cuáles son estos, no? Primero son inútiles, porque usted está pensando, reorientando, dirigiendo aquellos pensamientos en lo que pudo haber sido y no fue, en que qué podría suceder si, cosas así, ¿no? En el tema de las pérdidas energéticas. Va a haber también bajos rendimientos en el trabajo, en la educación, en su vida. Va a haber una infrautilización no óptima de su talento disponible, ¿no? Es decir, por su discapacidad, por su lesión, usted no va a poder acudir a su trabajo. Y en este caso, nuestro trabajo específico sería precisamente de la conducción, en que recordemos, obviamente necesitamos un estado de salud íntegro, tanto mental como físico, ¿no? Y finalmente tenemos los daños materiales propiamente dichos. Porque cuando hablamos de accidente, lo primero que imaginamos es rotura de un parabrisas, daños en las estructuras de los vehículos, ¿sí?
Por lo tanto, estos son los que más se asocian a los accidentes. Cuando la energía que se libera por causa de la velocidad que llevan, que imprimen todos y cada uno, como ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Estas energías escaparon a consecuencia del accidente y van a impactar ¿sobre qué? Sobre los bienes mobiliario, ¿no? Instalaciones, partes de edificios, estructuras, ¿no? Postes de alumbrado público, instrumentos presentes, ¿no? Y que están allí en el lugar donde tuvo en efecto el impacto, ¿no? O áreas colindantes también. Estos daños materiales precisamente son cuando o dependen de la cantidad de la intensidad en el impacto, en el choque, porque va a deteriorar principalmente y funcionalmente los vehículos involucrados y dependiendo de la intensidad, los objetos que sean alcanzados por los mismos, ¿no? Justamente de esto tenemos que decir que hay y se involucran este tipo de pérdidas en un accidente, en un siniestro vial. Son las más evidentes y hay que tener mucho cuidado, tanto así que usualmente consideramos solamente los daños materiales como la única pérdida que se da, que se identifica, se valora como consecuencia de los accidentes. Y no es tanto así. ¿No? Es correcta, pero no del todo. Listo. En otro caso que tenemos que también hacer referencia, y bueno, hemos manifestado esto también con redundancia. Resulta que precisamente los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacitación en el Ecuador. ¿Sí? Datos estadísticos. Es fundamental que todos caigamos en cuenta en la responsabilidad que tenemos cuando conducimos un vehículo. Porque como ustedes saben, ¿no? Puede ser una herramienta de trabajo, puede ser nuestro medio de transporte particular, puede ser un elemento para diversión, relax, familiar, ¿no? Social, pero, si no he tratado con las consideraciones que merece, con la responsabilidad que debemos asumir cuando lo conducimos, puede convertirse en un arma mortal, ¿sí? Este tema hay que tener mucho en consideración, porque no solo involucra a los conductores no profesionales, aficionados, y a los profesionales, abarca a todos, abarca también a los pasajeros de buses, de taxis, ¿no? A los conductores de motocicletas, de bicicletas, a los peatones. Todos vamos a necesitar trasladarnos de un sitio a otro y vamos a necesitar, en el caso de los peatones, ¿no? Cruzar calzadas, ¿no? Circular por las veredas, parterres, etcétera, ¿no? Y nosotros mismos, circular por las calles, las avenidas, las carreteras, y cada vez que nosotros estamos en esta acción, estamos sujetos a una posibilidad de riesgo, ¿no? Por lo tanto, cuando hay vehículos en movimiento es muy importante tener en consideración estos temas, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros también hemos visto necesario hablar de las lesiones o daños personales, que ya hicimos una breve descripción en la sesión anterior, ¿sí? Respecto de las lesiones o daños personales, tenemos que decir que son o tienen manifestaciones diversas, como nos dimos cuenta, y en síntesis, tenemos que decir que hay consecuencias lesivas de índole personal. Se diferencian, como ustedes pueden observar, las emotivo-psíquicas, las sensitivo-dolorosas, las funcionales, las estructurales y finalmente la muerte. Bueno, ¿qué son las lesiones emotivo-psíquicas? Son vivencias del accidente concienciadas por los testigos que las engendran, también están concienciadas y obviamente más fuertemente en quienes las presenciaron, generando precisamente emociones desagradables, como cuáles. Va a verse por mucho tiempo y probablemente no va a poder controlar, sensación de sorpresa, ¿no? Emoción de susto, emoción de miedo,
emoción de temor, emoción de terror o emoción de angustia. Probablemente yo no quiera seguir subiendo en un bus de transporte urbano, intraprovincial, intracantonal. No quisiera volver a manejar mi vehículo. Quedo marcado por esta lamentable experiencia, ¿no? Esas son las lesiones emotivo-psíquicas. ¿Sí ven? No solamente son afectaciones al cuerpo, ni son solamente los daños materiales. Tenemos también las lesiones sensitivo-dolorosas, ¿ya? Su nombre lo dice, ¿no? Sentidos, dolor. Estas son originadas cuando justamente la energía liberada a consecuencia del accidente le alcanza a la víctima de tal manera que estimula los receptores sensoriales de los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, con una intensidad totalmente suficiente para rebasar los umbrales dolorosos, ¿no? Es decir, un dolor incesante, ¿no? ¿Qué va a decir tal vez la víctima? Me duele el oído, ¿no? Me duelen las manos, ¿no? Se me fue el olfato. No tengo antojo, no tengo hambre, no tengo apetito. Mi visión está oscura, ¿no? Y es cuando llega el momento de que nosotros tenemos que acudir a un médico de confianza, ¿no? Para que vea cuáles son las consecuencias negativas. Porque en un momento determinado, y en el momento tan inmediato a lo que se da el accidente, no pueden aparecer. Se irán presentando conforme siga pasando el tiempo, ¿no? Tenemos también aquellas lesiones funcionales. ¿Qué dice su nombre? Función, funcionalidad. Son precisamente trastornos en las funciones de índole fisiológicas, ¿sí? Por el impacto que se derivó sobre las víctimas, ¿no? Generalmente puede presentarse, ¿no? No digo que siempre, puede haber parálisis, contracciones descontroladas de los músculos, trastornos de las conducciones nerviosas y trastornos de las funciones glandulares, ¿no? Este tipo de lesiones resulta aislado, una cosa un poco rara, ya que lo más frecuente sería lo anteriormente mencionado, ¿no? Probablemente lo que les decía, las psíquicas, las dolorosas, tal vez las que vamos a ver a continuación, que son las estructurales, y no se le da mucha importancia a las funcionales. Sin embargo, una de ellas, por ejemplo, son precisamente estas que aparecen de manera precoz, ¿no? Y con efectos probablemente menos intensos, ¿no? Como les decíamos, parálisis, contracciones descontroladas de los músculos, trastornos de las condiciones nerviosas y funciones glandulares, ¿no? Finalmente tenemos las lesiones estructurales. Nombre lo dice, ¿no? Estructura, estructural. Recordemos que el cuerpo humano es una máquina y como máquina, por supuesto, necesita funcionar en conjunto. Es toda una estructura. Por lo tanto, son alteraciones de índole anatómicas que se han dado por el fracaso de las resistencias mecánicas, ¿de qué? De los tejidos orgánicos, ¿no? Muchas ocasiones un cuerpo es proclive a una lesión y puede resultar mortal, ¿no? O en su defecto también puede resistir en cierta manera, en cierto modo, y quedar en eso, en una lesión, ¿no? Frente a la intensidad agresiva de los accidentes. Estas se manifiestan a través de qué? De algo que dijimos ayer, de las fracturas, de las heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, lamentablemente amputaciones, implosiones y explosiones orgánicas, y por supuesto esta lesión estructural, les acabo de decir, también viene acompañada de trastornos funcionales, que eran más leves, y por supuesto trastornos de el permanente dolor. Y finalmente, dentro de las consecuencias de accidentes de tránsito, tenemos que lamentablemente referirnos a la muerte. La muerte prácticamente ya es el colapso de todo sistema orgánico en el cuerpo humano. Es decir, algún tipo de lesión funcional o estructural puede afectar a los órganos y las funciones vitales críticas. Por ejemplo,
Hablamos del sistema nervioso, ¿no? Afectan también a la circulación, a la respiración y colapsaron. Por ende, la consecuencia es la muerte. Es prácticamente la muerte una de las lesiones personales máximas que pueden presentarse. De forma inmediata, puede darse una muerte súbita o puede ser inmediata, ¿no? En un plazo más o menos corto, qué sé yo, cuando el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, se debate entre la vida y la muerte, está en un coma, ¿no? Lamentablemente también hay eh, tipo de muertes a largo plazo, días, meses, y acá podemos decir que lamentablemente tenemos que decir que es una muerte aplazada, muerte retrasada, que es justamente una complicación de lo que podríamos decir no se encontró bajo ningún medio que el paciente evolucione de las lesiones funcionales o estructurales que sufrió después del accidente, en el accidente, ¿no? Entonces, tenemos que decirlo de esta manera un poco cruel, un poco dura, pero es en realidad lo que hay que manifestar al respecto de este tema, ¿no? Y finalmente, como les había manifestado, tenemos nosotros también algunas recomendaciones que guardar. Hagamos memoria también de la penúltima sesión que tuvimos. Y habíamos manifestado que para evitar las lesiones, ¿no? Post impacto, era recomendable que usted utilice correctamente los sistemas de seguridad, en este caso pasivo. Seguridad pasiva para reducir las lesiones causadas en un accidente, en otras palabras, ¿no? Y respecto de este tema, manifestarles lo siguiente, en modo concreto, ¿no? Que para disminuir el riesgo de lesiones, por fortuna, los vehículos ya vienen equipados con diferentes sistemas de seguridad pasiva. El uso correcto de estos dispositivos por parte de ustedes, sus acompañantes, evita que las lesiones que podrían producirse, ya vimos hasta la saciedad de la sesión anterior y hoy, pueden producirse precisamente sean de menor consideración. Hablemos del apoyo a cabezas, ¿no? El apoyo a cabezas que viene de la mano precisamente de, de lo que son el asiento, ¿no? Hablábamos también de la distancia del asiento. Y el apoyo a cabezas debe ajustarse de una forma tal que la parte más elevada del cabezal, la más relevante, de mayor relieve, quede precisamente a la altura de los ojos de quien conduce o de quien va sentado. Separado a una distancia no superior a los 4 centímetros. ¿Cuánto es 2 centímetros si no tenemos un pexómetro? 2 dedos, ¿no? Además, el respaldo del asiento debe tener un ángulo de inclinación que no supere los 25 grados, no demasiado inclinado, echado hacia atrás, ¿no? De hecho, ustedes saben que no llevarlo demasiado echado hacia atrás ayuda a que usted alcance también a la manipulación de los mandos. El uso del cinturón de seguridad. El cinturón debe colocarse correctamente en su hebilla. Usted debe tensar la banda que cruza por encima de su pecho. Cuide que ésta sea estirada por un sistema inercial, no forzado. De esta manera, la cintura va a quedar oprimida por la cinta de cinturón, que deberá precisamente pasar por encima de la cadera, ¿no? Por otro lado, tenemos que prestar mucha atención a que el cinturón no pase por encima de celulares, de otros objetos que usted lleve consigo, ya que el momento del choque generará una concentración de tensiones en esa zona y probablemente no estaba programado lesiones sobre los miembros inferiores, pero lo hace porque ahí estaba un objeto extraño que forza el sistema, ¿no? Respecto de la altura de esta cinta del cinturón, vale la redundancia, esta debe pasar por el medio de la clavícula, ¿no? Un cinturón de seguridad mal colocado, y eso se habrán indicado también, puede producir lesiones en las partes frontales de los huesos, un aplastamiento vertebral anterior o ruptura de los ligamentos posteriores y probablemente una disyunción ósea, ¿no? En nombre, digámoslo así, que son lesiones un poquito graves, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros
tenemos conocimiento. ¿Ya? ¿Qué tenemos que decir también de la regulación del asiento? Que es muy importante llevar colocado el cinturón de seguridad, reglado bien el asiento, bien colocado el apoyacabezas, para que todo en conjunto funcione eficazmente con el sistema del airbag. Caso contrario, usted está esperanzado o esperanzada en que el airbag va a hacer todo el trabajo, está equivocado, está equivocada. Va a salir disparado si no utiliza el cinturón de seguridad. Por ende va a explotar. Y el componente peligroso de esta bolsa de aire va a generar inclusive sus elementos cortaduras, porque son demasiado finos, porque deben ser muy ligeros, porque tienen que activarse en fracciones de segundo. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Y obvio, hablamos del apoyo a cabeza. Si no está colocado correctamente, va a producirse el efecto látigo. Para evitar lesiones precisamente producto de una mala regulación del asiento, se recomienda acomodar el asiento en distancia, ¿no? Con relación al embrague. Es decir, usted pise el pedal del embrague a fondo y su rodilla debe quedar levemente flexionada. ¿Por qué esta recomendación es vital? Ya van a ver por qué. Uno de los principales efectos de una mala regulación es que, por ejemplo, en los choques frontales, la rueda delantera izquierda va a impactar contra el piso y la pedalera. Ya tuvimos ya el primer contacto, ¿no? Llevando bruscamente al pie hacia atrás. Si la pierna de usted quedase rígida por llevar el asiento muy atrás, se podrían magnificar las lesiones en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, muy comunes en este tipo de impactos. ¿Cuáles? Impactos frontales. Las posturas muy cercanas a la pedalera también van a hacer un efecto negativo. Van a generar que la persona vaya en una posición forzada, su pierna sobre todo, ¿no? Excesivamente tensa. En muchos casos se va a alzar la pierna y va a ir rozando el aro del volante, ¿no? Lo que produciría, ¿qué? Calambres, porque está la pierna tensada, porque usted va a ir fatigado, es una acción monótona la conducción, no pasa lo mismo con los ocupantes, por eso también habíamos hablado respecto de las pausas que debían llevarse a efecto, llevarse a cabo para esta actividad. ¿Sí? Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Nosotros siempre estamos un poquito preocupados en lo que sucede, pero no quedamos en la fase de diagnóstico, ¿no? También nos inquieta y nos preocupa también algunas normas de precaución, de prevención, que nos podrían ayudar para minimizar las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, equipe a su vehículo con elementos que son vitales. No olvide el kit básico de herramientas. No olvide el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Por supuesto, para viajar, elabore el plan de viaje, ¿no? Tiempo, paradas, origen, destino, ruta, ¿no? Es muy importante esto. Duerma por lo menos, no lo digo yo, lo dicen los estudios, las 8 horas previas al viaje. ¿Por qué razón? Porque sus reflejos se van a mantener frescos. Va a evitar la fatiga. Otra de las recomendaciones, atienda las señales de tránsito. Como les dije en algún momento, las señales de tránsito no están para mi libre albedrío. Cumplo unas y omito otras. Son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué razón? Este consejo justamente debe seguirlo usted de principio a fin del viaje. Siempre deberá conservar una velocidad permitida y de precaución. ¿Conforme a qué esto? A las condiciones climatológicas, a las condiciones de tránsito. En la medida de lo posible, si usted está, aunque esto tampoco es una regla, porque sí les dije anteriormente que habían accidentes con la calzada seca, no es menos cierto también que cuando tenemos condiciones climatológicas desfavorables, saque el pie del acelerador, le va a ayudar y mucho. Exija que todos los ocupantes lleven puesto el cinturón de seguridad.
Muy importante. Todo debe llevarlo. Sobre todo tenga más cuidado cuando viaje con niños. Llévelos en la parte de atrás, con su cinturón ajustado. Si son menores de edad, también hay algunos dispositivos, la silla moldadora que ajusta las medidas de los niños, ¿no? Justamente que pueden ser usados con los correajes del propio vehículo, ¿no? Ya están adaptados, están arreglados, no hay ningún inconveniente con ellos. Vaya con mucho cuidado porque ellos, en el afán de que van jugando, van distraídos, no pueden tomar las precauciones debidas, ¿no? Siempre precautela de nuestros acompañantes también. Mantenga siempre la conocida regla de los 3 segundos, que es la distancia de seguridad con el vehículo que le antecede. Es muy importante esto porque le va a ayudar a dos cosas. Le va a ayudar a reaccionar de mejor forma ante un imprevisto, que siempre hay, y le va a posibilitar esquivar el peligro. En esto ayuda la regla de los 3 segundos. No sé si ya les han indicado, en algún momentito les voy a ampliar un poquito más. Mantenga siempre las luces encendidas en el trayecto, sobre todo, ¿cuándo? Cuando la cantidad de iluminación sea deficiente. Recuerde que en la conducción lo importante es ver y ser vistos, ¿no? Justamente es obligatorio el uso de las luces bajas en ruta, ya que ayuda al momento de realizar el sobrepaso, adelantamiento, para saber el sentido de circulación de los demás vehículos también, ¿no? Muy importante, recuerde, no utilizar las luces altas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto produce el deslumbramiento, ¿no? ¿Qué más tenemos como recomendaciones? Indique siempre las maniobras con luces de giro. Hasta hoy creo que tuve esta amarga experiencia, ¿no? Hay conductores que realizan los giros y no anuncian. No va a consumir energía, no se va a gastar la batería si encienden las luces de los giros, ¿no? Y me están dando a mí un mensaje, me están indicando para dónde se van a dirigir, para que yo vaya más atento a la maniobra que va a realizar, ¿no? Por eso digo, indicar siempre las maniobras con luz de giro, informa a los demás conductores con antelación la maniobra que va a realizar. Evite llevar bultos en exceso, como les dije, su vehículo no va a soportar mayor peso de lo que da su capacidad. De hecho, si vamos en un vehículo liviano, su nombre lo dice, no está preparado para carga. Yo he visto, y también es con un poquito de preocupación, que hay algunos dispositivos extras que se venden, parrillas, para que vayan por el techo de los vehículos. Eso tajantemente y de plano está mal, porque va a alterar lo que conocemos como centro de gravedad. Va a ser incontrolable el vehículo en el caso de un siniestro, de alguna maniobra de emergencia. ¿Por qué razón? Va a afectar al comportamiento dinámico del auto, va a afectar a la resistencia aerodinámica y algo que me estaba olvidando. También llevar peso, exceso de peso, consume más cantidad de combustible. Me parece que el porcentaje es un 15% más. No estoy claro cuánto es. Pero recuerdo que esto también tiene relación con el exceso de peso, ¿no? Elija siempre el mejor momento para manejar. Hay personas que son sensibles o no son tan diestros para manejar en la noche, pues no lo hagan, ¿no? O en su defecto, si usted viaja en las primeras horas del amanecer o en las últimas horas del atardecer, también tenga mucho cuidado porque va a ser deslumbrado por los rayos solares. No, obviamente no digo que no conduzca. Si hay una salida para qué, una solución, ¿no? Ya habrán pensado. Usen lentes de sol, ¿no? Usen lentes con protección de los rayos UVA, UVB, etcétera, que hay muchos de estos productos en el mercado y caso solucionado, ¿no? Precisamente viaje como máximo de 8 a 9 horas diarias, incluyendo las paradas. Recuerde, ¿no? Usted tiene que estar en un perfecto estado de salud física y mental. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, 8 o 9 horas representan una media de unos 600 kilómetros de recorrido.
se recomienda que estipule con anterioridad una ciudad, un paraje, un destino, ¿dónde? Una parada, destino intermedio, digamos así, donde pueda dormir y seguir su viaje, su ruta al otro día, ¿no? También planifique las paradas correspondientes cada 2 horas o también una media de 200 kilómetros de conducción. En este caso, esto le va a ayudar a relajarse. Haga ejercicios de estiramiento. No sé si ustedes hayan escuchado en algún momento respecto de la famosa práctica de las pausas activas. Son precisamente un compendio de algunas maniobras físicas que se realizan para el estiramiento, ¿no? Y para mejor resultado laboral, ¿no? De eso incluso vamos a referirnos en la próxima sesión, el síndrome del burnout, del trabajador quemado, por sus nombres en inglés. Y bueno, volviendo a este tema, ¿no? Le va a ayudar a relajarse, haga una detención que dure por lo menos 15 minutos, por eso hablaba del plan de viaje. Y es aconsejable realizar ejercicios de relajación, como les decía, ¿no? Recuerde que también en los atascamientos, en los congestionamientos, se produce cansancio. Y eso es perceptible, ¿no? Ustedes lo detectan fácilmente. ¿Qué dicen? El que espera, desespera, hay un dicho, ¿no? En el cual se van a cansar, por lo que si en 2 horas recorrió menos de los 200 kilómetros por el atasco, congestionamiento, también estírese. Perdón, también hay ejercicios de estiramiento. Utilicé mala palabra, ¿no? Y por supuesto, en las paradas también evite comidas pesadas. Esto también hablamos en algún momento. Beba de preferencia agua natural, tampoco refrescos gasificados con alto contenido de azúcar, energizantes, y también evite el alcohol, obviamente, ¿no? Eso creo que siempre les estoy manifestando, no combinar el alcohol con la conducción, es muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué se evita también las comidas pesadas? Porque puede provocar somnolencia, aparición de microsueños en este caso, ¿no? Antes de terminar, precisamente yo tengo un tema que tenía aquí pendiente para explicarles un poquitito más. Los accidentes de tránsito nos cambian a muchos trágicamente la vida, ¿no? Lamentablemente. A pesar de que los vehículos cuentan sistemas de seguridad, han ido mejorando también a lo largo de los años, han atenuado también la gravedad de las lesiones y en muchas de las personas van a repercutir por el resto de sus vidas. Lamentablemente, ¿no? Como decíamos, va a haber la aparición del trauma torácico, lesiones cerebrales, lesiones a la altura de la cabeza, cuello, cara, lesiones de las extremidades, lesiones a la altura de la columna, lesiones de índole medular, prácticamente esa ya es una secuela de por vida, lesiones precisamente en el torso, lesiones en el tórax, ¿no? Adicionalmente, también tenemos que decir que tenemos justamente caídas, moretones a causa de esas caídas. Probablemente se presenten quemaduras cuando se dan con actos de incendio en los vehículos. Puede haber las conocidas dislocaciones. Probablemente también lesiones a causa de electricidad, ¿no? Cuando tal vez un vehículo es eléctrico. Tenemos el tema de la aparición de las fracturas, dolores incesantes, ¿no? Torceduras, distensiones, como les habíamos manifestado, ¿no? Y para ello era muy importante lo que anteriormente hacía referencia, el uso correcto de los sistemas de seguridad pasiva. Hay datos, ¿no? Y los datos aquí en Ecuador son demasiado alarmantes, que ya les voy a citar. Sí o sí, usted tiene que hacer uso de los sistemas de seguridad pasiva y tenerlos en buenas condiciones de mantenimiento. No descuide, siempre haga un chequeo de los mismos. Porque si se presentó el siniestro, el accidente, el percance, y estos están inutilizables, es como no tenerlos. Y va a suceder el máximo de los daños. Va a haber justamente
lesiones irreversibles. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta situación, ¿no? Es muy importante. Obviamente hay una mejora en la tecnología, en la fabricación, en el tema de los asientos también. Estos son cada vez más apegados al respeto de la terminología y los cuidados de esta ciencia, ¿no? Conocida como ergonomía, y hay que tratar y echar mano de ello. Al meollo del asunto. De acuerdo a un análisis que se realizó en el Ecuador, características generales de la distribución de las lesiones en el caso de vehículos livianos que fueron atendidos en casas asistenciales en el Ecuador. Hablamos, por ejemplo, de la distribución del dolor y del tipo de lesión, ¿no? Entonces se presentó con mayor frecuencia la aparición del dolor, un 23%, trauma superficial, otro 23%, heridas cortantes, un 17%, excoriaciones, un 11%, tenemos también fracturas expuestas y fracturas cerradas, así como hemorragias externas, todas y cada una de un 4%, hemorragia interna, el 1%, hematomas, el 8%, politraumatismos, un 3%, y víctimas con aplastamiento, el 1%. Como podemos escuchar, ¿no? Justamente esto se debe al golpe que reciben los ocupantes contra las estructuras que están delante de ellos, relacionados también con que el principal tipo de accidente es, ¿cuál? La colisión frontal, ¿no? En este caso, dato estadístico que manejamos. Otro de los datos que arroja también este estudio nos indica la localización del dolor y de las lesiones que presentaron los ocupantes de un vehículo liviano. Digamos, bueno, ustedes ya se imaginan, ¿no? Sobre la cabeza, el 31%. Sobre los miembros inferiores, el 17%. Sobre los miembros superiores, el 16%. Sobre el tórax, el 15%. Sobre el cuello, el 8%. Sobre el abdomen y la pelvis, el 4%. Sobre la región lumbar y en general, un 3% adicional. ¿Por qué se dan esto? Precisamente porque, como podemos escuchar, la mayor parte de las víctimas eran los ocupantes de los asientos delanteros y los que nunca faltan, ¿no? Los que no faltamos, los conductores. Al producirse el impacto, van a ser impulsados sobre la estructura del vehículo, en caso de los conductores, ¿no? Se van a golpear contra el parabrisas, que va a lesionar la cabeza. Sobre el volante, va a afectar al tórax. Al producirse el golpe, la rigidez de los miembros inferiores y superiores hará que estos, lamentablemente, sufran trastornos, ¿sí? En este caso, lo que podemos manifestar. Existen también otros datos tabulados que me voy a permitir también compartirles y trata también de aspectos que no dejan de ser importantes, digámoslo así. Considerando también la distribución de los accidentes de tránsito de los vehículos livianos, según el mes en el que ocurrieron, ¿no? Se manejó, y bueno, no sé por qué aquí no constan los primeros 6 meses del año, está validado de julio hasta diciembre. Obvio, ¿no? Ustedes ya tienen la respuesta. Imaginan que diciembre es el porcentaje más alto, incorrecto, ¿no es? 41%. Noviembre, un 12%. Octubre, me olvidé, 19%. Julio y agosto comparten la ocurrencia, 11%. Y en mes de septiembre, un 7%. ¿No? Aunque yo no desecharía, por ejemplo, lo que son feriados, ¿no? Año Nuevo, Semana Santa, Carnaval, y por supuesto fiestas patronales de los distintos cantones, pueblos, localidades, ¿no? ¿Y por qué se habla de estas fechas como incidencia? ¿Hay mayor tránsito vehicular en las ciudades? Claro. Por ahí hay consumo máximo de alcohol, hay
movilización de una ciudad a otra, en efecto, ¿no? Y por supuesto, se trata de las incidencias de los feriados. Otro de los temas que se trató como variables en este estudio es la distribución de los accidentes de tránsito según el día de la semana, ¿no? De domingo a sábado. Bueno, ya saben ustedes qué día lleva la lamentable antorcha de la victoria aquí, ¿no? Es el día domingo, 25%. Le sigue el día sábado un 15%. El jueves, viernes chiquito, 16%. El lunes también a resaca del domingo, 14%. El día viernes, 14%. Y martes y miércoles, afortunadamente no pasa los dos dígitos, ¿no? El 8%. En este caso, cabe manifestar que, y no con eso estamos haciendo una causa de señalización, señalizando o juzgando, digamos así. Resulta que ahora los jóvenes, sí, más que los días viernes o sábados, tienen la tendencia de dormirse y salir a festejar con sus amistades, sus compañeros los días jueves, ¿no? Porque creen que el viernes va a haber mayor control y que probablemente no van a poder hacer nada, van a poder conducir sin los papeles en regla. Vamos, como les decía, ¿no? Vamos de jueves, viernes chiquito. Es por ello que encontramos que los accidentes se han presentado en este día con mayor incidencia, ¿no? Vean estos estudios qué tan completos están y para mí qué tan reales los datos que arrojan, ¿no? De acuerdo a la distribución, según la hora en que ocurre. Claro, aquí se sesgó las horas, ¿no? De 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 12 a 18 a 24. ¿Qué margen de horas se lleva la delantera, obvio, de la medianoche, perdón, del mediodía hasta las 18 horas, un 40%. A partir de las 18 horas hasta la medianoche, un 27%. De las 0 horas hasta las 6 horas de la mañana, un 17%. Y de las 6 de la mañana al mediodía, un 16% también, ¿no? Es importante que aquí podemos argumentar que se debe a que esta hora es el mayor tránsito vehicular por la exagerada actividad de la gente en cuanto a negocios, obligaciones, etcétera, ¿no? Es conocido precisamente que hay, aparte de los accidentes de tránsito, ¿qué hora era la que se llevaba la batuta? A 12 a 18, ¿no? También hay robos y otro tipo de actividades no apegadas a la ley. De acuerdo a los grupos etarios, aquí se determinó por el factor anteriormente mencionado, también que se daba con mayor incidencia en los jóvenes de 15 a 24 años, un 38%, de 25 a 44 años, un 31%, de 45 a 64 años, 12%, de 5 a 14, 11%, mayores de 65 años de 6% y menores de 4 años menos de un punto porcentual. Porque son una calidad de acompañantes, ¿no? Lamentablemente a veces nos movilizamos con pequeños infantes en los vehículos exponiéndolos hasta cierto punto, ¿no? Como les decía, ¿no? Es consecuencia del dato anterior, los jóvenes al tener cambios emocionales, un poco de deber incluso, buscan actividades que van a liberar su adrenalina. Van a encontrar como una forma de sentir placer sin medir lógicamente la velocidad y como consecuencia de la misma va a acarrear la tendencia en la ocurrencia de los accidentes. Sumado a esto que también, es lamentable decirlo, los muchachitos ya consumen alcohol, ¿no? No todos, pero hay algunos muchachos que están inmersos en estos casos, es precisamente por esa causa. Otro de las distribuciones que se ha hecho de este estudio guarda en relación con el género, ¿no? Y bueno, ahí también, adivinen quién se lleva la delantera. Claro, nosotros los hombres, ¿no? Los más impertinentes, digamos, al volante, el 57%, y las mujercitas un 43%. Bueno,
Obviamente, los hombres hemos sido quienes hemos conocido por varios años los vehículos y demás automotores. Sin embargo, hay que reconocer, y prueba fehaciente de aquello es la presencia de las compañeras. Son cada vez más las mujeres que van perdiendo ese miedo a la conducción. En muchas ocasiones nos superan. Reconozcamos la habilidad de las mujeres también, porque son más precavidas, son más cuidadosas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tenemos este dato estadístico que precisamente está sumamente pegado a la realidad. Otro de los factores que se tuvo en cuenta en este caso es de acuerdo al lugar que ocupaban dentro del vehículo. Ojo, esto guarda relación con ¿qué? Con aquellas afectaciones a las partes del cuerpo. Entonces, digámoslo así, eh, el asiento delantero es considerado técnicamente dentro del vehículo como el asiento de la muerte. Ustedes se van a dar cuenta el por qué instantáneamente. Resulta que el 35% van sentados en el asiento delantero de los heridos, ¿no? El 31% son los conductores. En muchas ocasiones a veces manejamos solos. Un 22% quienes van en el asiento trasero se fueron descuidados, no se pusieron el cinturón de seguridad y lamentablemente el asiento delantero no va a absorber la energía del impacto. ¿Sí? Y como podemos observar, precisamente, quienes ocupan los asientos delanteros resultan más afectados que el mismo conductor. ¿Sí? Y es por esta razón que, como les decía, el asiento de la muerte es el asiento delantero. Otro de los factores o variables que se tuvieron en cuenta en esta estadística, obvio, ¿qué teníamos que decir? Es los efectos de la influencia del alcohol. Claro que sí. Resulta que el 69% de accidentes fueron causados por la influencia del alcohol. No hay ninguna vuelta que darle. Lo que indudablemente alarma, ¿no? Como la principal causa de accidentes de este tipo en el país, pese a campañas que se han difundido a efectos de evitar que se conduzca en estado etílico. Ha habido reformas también a la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en donde con respecto a este tema se afecta al bolsillo, se cobran multas económicas, se reducen los puntos y por supuesto, claro, esto se determina dentro del test respectivo de la alcoholemia y muchos están por encima de los límites permitidos también para colmo. Otro de los factores, y es muy lamentable, pues yo les decía como modo de introducción antes de empezar esta socialización de este tema, es el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Resulta que, lamentablemente, el 79%, redondeemos del 80%, 8 de cada 10 víctimas, de acuerdo a datos del SPAD, no utilizan el cinturón de seguridad. No utilizamos el cinturón de seguridad. Es una cifra, utilicemos la palabra menos complicada, alarmante, la que arroja esta investigación. Más de las 3/4 partes de quienes ingresaron en calidad de víctimas a los hospitales, casas asistenciales, no utilizaron el cinturón de seguridad. Todavía no hacemos conciencia del riesgo que puede experimentar no llevar puesto el cinturón de seguridad. Y creo yo, si no me equivoco, que incluso reduce hasta un 40% el cinturón de seguridad, las lesiones bien colocadas, ¿no? Las lesiones justamente de los ocupantes fueron mayores, no se utilizó el cinturón de seguridad. Y finalmente tenemos también acá la distribución del tipo de accidente de tránsito, que ya es el fundamental, digámoslo así, en este tema, en el cual precisamente tenemos que recordar que de acuerdo a una colisión frontal, esta se lleva el 36%,
volcamientos, el 31%, colisiones laterales, un 16%, caídas del vehículo. Vean, parecería que no era, pero sí hay. Sí hay pasajeros imprudentes o conductores imprudentes que no detienen los vehículos o pasajeros que no anuncian la parada con tiempo. 13%. ¿Sí? Despeñamiento, pérdida de pista, el 1%. Esto justamente se ocupa de los accidentes de tránsito de vehículos livianos. Evidenciamos que las colisiones frontales, sobre todo, son el tipo de accidente que se presenta con mayor frecuencia en nuestras vías, ¿no? Esto se debe a que no se respeta la señalización vial, no cedemos el paso preferencial, invadimos la vía, no manejamos en condiciones biológicas adecuadas, ¿no? Manejamos con sueño, no dormimos el tiempo adecuado, conducimos unas 2 copitas en estado de ebriedad, vamos cansados, no tomamos medidas de seguridad vial, entre otras, que pudiéramos inclusive nombrar más, ¿no? Pero como somos responsables, los futuros profesionales de la Escuela de Capacitación, tenemos justamente causales que no van a afectar en la medida de lo posible lo que son las consecuencias de los siniestros viales. Así que nosotros somos muy responsables, muy cumplidores, muy cuidadosos en lo que tenemos que precisamente llevar presente cuando conducimos.